Las estrellas se veían igual que siempre a través del enorme telescopio del observatorio. Ellen Morgan se frotó los ojos cansados y miró la hora. 2:14 de la mañana. La mayoría de sus colegas se habían ido a casa hacía horas, pero algo en los datos la mantenía en su puesto. Durante las últimas 3 noches, los receptores del espacio profundo habían captado patrones inusuales. No era ruido cósmico aleatorio, sino algo con estructura, algo que no encajaba. Ellen tenía 42 años, con el pelo castaño y corto que rara vez recordaba cepillar, y una mente que nunca dejaba de funcionar. Como lingüista y matemática principal de la NASA en el Centro de Comunicaciones del Espacio Profundo de Nuevo México, había pasado 15 años escuchando a las estrellas. La mayoría de los días no traían más que estática cósmica, hasta ahora. Volvió a mostrar los patrones de la señal en su pantalla. Aparecían exactamente a la misma hora cada noche, con una duración precisa de 8 minutos y 33 segundos, demasiado regulares para ser naturales, demasiado complejos para ser una coincidencia. El teléfono de su escritorio sonó, sobresaltándola. ¿Todavía estás ahí? Vete a casa, Ellen, dijo el guardia de seguridad nocturno, Bill. Esas estrellas seguirán ahí mañana. Solo una hora más, prometió Ellen. Colgó y volvió a su pantalla. Volvió a pasar el patrón por sus programas de análisis. El ordenador luchaba por encontrar alguna coincidencia con tipos de señales conocidos, no ondas de radio de púlsares lejanos, no interferencias de satélites, no transmisiones de ninguna de las naves espaciales de la Tierra. Los dedos de Ellen tecleaban rápidamente mientras creaba un nuevo algoritmo. Si estas señales contenían un mensaje, necesitaba encontrar la clave para descifrarlo. Las horas pasaron mientras trabajaba, impulsada por el café y la curiosidad. La luz del amanecer apenas aparecía cuando su programa finalmente encontró algo. Ellen se enderezó, de repente bien despierta. Los patrones no eran aleatorios. Contenían secuencias matemáticas, números primos, el valor de pi y otras constantes que cualquier civilización avanzada reconocería. Imprimió los resultados y los extendió sobre su escritorio. Con un bolígrafo rojo, empezó a conectar puntos, buscando una estructura. Lentamente, surgió un patrón. No solo números, sino algo más complejo, un lenguaje construido sobre principios matemáticos. Ellen cogió el teléfono y llamó a Paul Winters, su colega, que se especializaba en el procesamiento de señales. Paul, necesito que vengas temprano hoy, dijo sin saludar. Ellen, son las 5:30 de la mañana, gimió Paul. Encontré algo. Algo grande. Una hora después, Paul estaba de pie frente al escritorio de Ellen, mirando sus hallazgos con expresión escéptica. Era alto y delgado, con unas gafas demasiado grandes para su cara. Y en ese momento, parecía que no había tomado suficiente café. Fallo del equipo, dijo, negando con la cabeza. Ya hemos visto estos falsos positivos antes. 3 noches seguidas a la misma hora exacta y con la misma duración exacta, desafió Ellen. Y mira esta estructura. Esto no es ruido aleatorio. Paul estudió los patrones con más atención. Su expresión cambió lentamente de la duda a la preocupación. Si esto es real, empezó. ¿Es real?, insistió Ellen. Entonces alguien está enviando mensajes codificados y no son de la Tierra. Ellen asintió. Y creo que puedo decodificarlos. Durante la semana siguiente, Ellen apenas salió de las instalaciones. Instaló receptores adicionales para capturar las señales con mayor precisión. Cada noche, exactamente a la 1:47 de la mañana, llegaba la transmisión, y cada noche, su algoritmo capturaba más datos. El director Frank Murphy le dio a su equipo autorización para usar el superordenador de la instalación. Como un hombre alto con antecedentes militares y pelo plateado, Murphy no se impresionaba fácilmente, pero ni siquiera él podía negar la importancia del descubrimiento de Ellen. ¿Qué tenemos?, preguntó Murphy al entrar en el laboratorio una mañana, mirando al equipo de científicos reunidos alrededor del puesto de trabajo de Ellen. Hemos decodificado alrededor del 30% de la transmisión, explicó Ellen. Es definitivamente un lenguaje, pero diferente a todo lo que los humanos han creado.
Se basa en principios matemáticos, pero con sintaxis y gramática. Increíblemente eficiente. ¿Puedes traducirlo? Presionó Murphy. Estoy en ello, dijo Ellen. El sistema numérico básico se tradujo fácilmente. Usan base 12 en lugar de nuestra base 10. Más allá de eso, se complica. Esa noche, Ellen tuvo un gran avance. El lenguaje alienígena utilizaba conceptos en lugar de traducciones palabra por palabra. Una vez que entendió esto, el mensaje comenzó a tomar forma. Por la mañana, su rostro se había puesto pálido. Convocó una reunión de emergencia con el director Murphy y el personal superior. Las señales provienen de una flota de naves, explicó Ellen, con la voz firme a pesar de que su corazón latía con fuerza. Se autodenominan la Confederación Galáctica, una coalición de 7 especies avanzadas. ¿Dónde están?, preguntó Murphy. Actualmente en órbita más allá de Saturno, pero moviéndose hacia el interior, dijo Ellen. Nos están escaneando, analizando nuestras defensas, nuestra tecnología, nuestras comunicaciones. Paul mostró imágenes del telescopio del espacio profundo. Pequeños puntos de luz eran visibles justo más allá de los anillos de Saturno. Luces que no deberían estar ahí. ¿Son hostiles?, preguntó uno de los altos cargos. Ellen dudó antes de responder. El mensaje decodificado contiene lo que parece ser una planificación estratégica. Han clasificado la Tierra como una civilización de nivel 2, tecnológicamente lo suficientemente avanzada como para proporcionar recursos valiosos, pero no lo suficientemente avanzada como para suponer una amenaza significativa. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. ¿Están planeando invadir?, preguntó finalmente Murphy. No inmediatamente, aclaró Ellen. Están en fase de evaluación. Pero sí, la transmisión indica una subyugación planificada de la Tierra. La mandíbula de Murphy se tensó. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basándonos en su posición actual y la naturaleza de sus comunicaciones, quizás 3 meses antes de que hagan contacto directo. ¿Podemos detenerlos?, preguntó Paul. ¿Tenemos alguna defensa contra una civilización tan avanzada? Ellen miró los rostros a su alrededor. Miedo, incredulidad, determinación, todo reflejado en los ojos de sus colegas. No lo sé, admitió. Pero sí sé esto. Todavía nos están estudiando. Están tratando de entender qué tipo de amenaza podríamos representar, y se están comunicando abiertamente porque no creen que podamos entenderlos. Murphy se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás sugiriendo? Nos han subestimado una vez ya, dijo Ellen, con una leve sonrisa formándose. Quizás podamos usar eso a nuestro favor. ¿Cómo?, preguntó Paul. Creen que saben lo que es la humanidad. Una especie moderadamente avanzada digna solo de conquista. ¿Y si les mostramos cuán equivocados están? Murphy la estudió durante un largo momento. Contactaré al presidente inmediatamente. Mientras tanto, quiero cada detalle que puedas extraer de esas señales. Cuando la reunión se disolvió, Ellen regresó a su puesto. En su pantalla, la transmisión alienígena continuaba desarrollándose. El líder de la flota fue identificado como el comandante supremo Vestor de la especie Dracari, la fuerza dominante en la Confederación. Las manos de Ellen temblaron ligeramente mientras continuaba trabajando. El destino de la humanidad podría depender de lo que pudiera aprender de estas señales y de cómo respondiera la humanidad. Pero una cosa era cierta. Los alienígenas habían cometido un error crítico. Habían revelado sus planes demasiado pronto, y al hacerlo, le habían dado a la humanidad una oportunidad. Una oportunidad que Ellen estaba decidida a aprovechar. El rostro del presidente en la pantalla de video parecía cansado y preocupado. Alrededor de la mesa de conferencias se sentaba el grupo de trabajo reunido a toda prisa. Líderes militares, científicos, funcionarios de inteligencia y diplomáticos de 12 países. Ellen se sentó cerca del centro, todavía procesando la realidad de que su descubrimiento había desencadenado esta reunión sin precedentes. ¿Estás segura de esto?, preguntó el presidente. El director Murphy asintió. La evidencia es sólida, señor. El equipo de Ellen ha decodificado suficientes de sus transmisiones para confirmar sus intenciones.
La mirada del presidente se dirigió a Ellen. Doctora Morgan, ¿qué tan segura está de sus traducciones? Ellen se aclaró la garganta. Alrededor de un 70% de confianza en el significado general. Señor. La base matemática de su lenguaje nos da un marco fiable. Definitivamente están planeando algo y ese algo involucra a la Tierra. ¿Opciones? Preguntó el presidente a la sala. El general San Martínez, un hombre severo con un rostro curtido, habló primero. Necesitamos preparar nuestras defensas inmediatamente. Estado de alerta para todas las fuerzas militares en todo el mundo. ¿Contra una flota que puede viajar entre estrellas? Preguntó Olivia Cruz, una física cuántica que había sido llamada desde Berkeley. Nuestras armas más avanzadas serían como lanzar piedras a un tanque. ¿Así que simplemente nos rendimos? Desafió Martínez. No, respondió Olivia con calma. Pensamos diferente. Estos alienígenas tienen una tecnología que no podemos igualar, pero han cometido un error crítico. Están hablando abiertamente donde podemos escuchar. El coronel Kate Bennett, un estratega militar con 20 años de experiencia, asintió con la cabeza. La inteligencia es a menudo más valiosa que la potencia de fuego. Cuanto más sepamos sobre ellos, mayores serán nuestras posibilidades. La discusión continuó durante horas. Ellen observó cómo las mejores mentes del mundo lidiaban con una amenaza existencial para la que nadie se había preparado seriamente. Por la noche, habían formado grupos de trabajo más pequeños. Ellen se encontró liderando el equipo de comunicación junto a Greg Harper, un especialista en comunicación del MIT con ojos brillantes y una energía inagotable. Necesitamos entender más sobre cómo categorizan las civilizaciones, le dijo Ellen a Greg mientras revisaban las últimas transmisiones decodificadas. Esta designación de nivel 2 parece importante para ellos. Greg asintió, empujando sus gafas hacia arriba en su nariz. ¿Cómo podríamos clasificar a las naciones emergentes o a los países en desarrollo? Quizás determina cómo abordan la conquista. Ellen sacó nuevos datos en su tableta. Mira esta sección que decodifiqué anoche. Tienen protocolos específicos para diferentes niveles de civilización. Estudiaron la información juntos. Las civilizaciones de nivel 1 parecían ser sociedades preindustriales, tratadas como poco más que reservas de vida silvestre, en ocasiones, cosechadas para obtener muestras biológicas. Las civilizaciones de nivel 3 merecían enfoques diplomáticos, posiblemente alianzas. Las de nivel 4 y superior eran consideradas pares o amenazas potenciales. Y ahí estamos, atascados en el nivel 2, dijo Greg con el ceño fruncido. Lo suficientemente avanzados para ser útiles, no lo suficientemente avanzados para ser respetados. ¿Pero qué es exactamente lo que hace que un nivel sea 2 en lugar de 3? Se preguntó Ellen en voz alta. Sus métricas deben ser específicas. Trabajaron durante la noche, peinando las transmisiones alienígenas en busca de pistas. Por la mañana, habían identificado varios criterios clave: avance tecnológico, capacidades de producción de energía, logros en viajes espaciales, desarrollo de armas y gobierno planetario unificado. Ellen convocó una reunión con todo el grupo de trabajo para compartir sus hallazgos. Hemos identificado cómo nos están midiendo, explicó, mostrando los criterios en la pantalla grande. Y está claro por qué estamos clasificados como nivel 2. Nuestros viajes espaciales se limitan a nuestro propio sistema solar. Nuestra producción de energía todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. Nuestras armas, aunque destructivas, no pueden amenazar a su flota. Y ciertamente no tenemos un gobierno planetario unificado, añadió el coronel Bennett. Entonces, estamos condenados, murmuró alguien desde el fondo de la sala. No necesariamente, replicó Ellen. Su sistema de clasificación es puramente tecnológico. No tiene en cuenta otros factores. ¿Cómo qué? Preguntó el general Martínez, escéptico. Como la complejidad cultural, el avance filosófico, la creatividad, la ética, dijo Ellen. Nada en su transmisión sugiere que valoren estas cosas o que siquiera las consideren al evaluar una especie. Olivia Cruz se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que podríamos hacerles cambiar de opinión sobre nosotros?
¿Hacer que nos vean como algo más que nuestro nivel tecnológico? Exactamente, asintió Ellen. Sabemos que están escuchando. Nos están estudiando. ¿Y si les enviamos un mensaje que no esperan? La sala quedó en silencio mientras la gente consideraba la idea. ¿Un mensaje que diga qué? Preguntó finalmente el director Murphy. Por favor, no nos invadan. Somos muy amables. Ellen sonrió ligeramente. Algo más sustancial que eso. Un mensaje que demuestre que somos más avanzados de lo que creen. No solo en tecnología, sino en formas que podrían no haber considerado importantes. Greg Harper entendió su pensamiento. Les mostramos que su sistema de clasificación es defectuoso porque es unidimensional. Vale la pena intentarlo, dijo el coronel Bennett pensativamente. No nos cuesta nada, y continuamos con los preparativos militares de todos modos. El director Murphy miró alrededor de la sala. ¿Alguna objeción? No hubo ninguna. Muy bien, doctora Morgan, señor Harper, desarrollen este mensaje, pero háganlo rápido. Cada día acerca más esa flota a la Tierra. Durante las 2 semanas siguientes, Ellen y Greg lideraron un equipo diverso de lingüistas, filósofos, artistas y científicos para elaborar el mensaje de la humanidad. Trabajaron desde una instalación especial en Colorado, aislados de las distracciones. Esto no se trata solo de palabras, explicó Ellen al equipo. Estamos creando un mensaje que necesita trascender el lenguaje y hablar a seres cuyo pensamiento puede ser completamente diferente al nuestro. Comenzaron con principios matemáticos que serían universalmente entendidos, estableciendo una base para una comunicación más compleja. Luego agregaron capas. Ejemplos de arte, música, literatura y filosofía humana traducidos al marco matemático que desarrollaron. Una noche, tarde, mientras Ellen revisaba su progreso, Greg le trajo una taza de café. ¿Y si estamos pensando demasiado en esto?, preguntó, sentándose a su lado. ¿Y si simplemente no les importa nuestra cultura o nuestra filosofía? ¿Y si el poder es todo lo que respetan? Ellen consideró su pregunta cuidadosamente. Entonces incluimos eso también. Les mostramos que los humanos entienden el poder, pero eligen la cooperación cuando es posible. Les mostramos que hemos aprendido de nuestra historia violenta. ¿Y si eso no funciona?, presionó Greg. La expresión de Ellen se endureció ligeramente. Entonces dejamos claro que los humanos luchan más duro cuando están acorralados, que somos ingeniosos en formas que su sistema de clasificación no mide. A medida que se acercaba la fecha límite, su mensaje tomó forma final. Comenzaba con pruebas matemáticas que demostraban la avanzada comprensión teórica de la humanidad, seguidas de ejemplos cuidadosamente seleccionados de logros humanos en todos los campos. Arte que capturaba la gama de la emoción humana. Música que expresaba nuestros sentimientos más profundos. Literatura que exploraba complejidades morales y teorías científicas que iban más allá de nuestras capacidades tecnológicas actuales. El mensaje concluía con una declaración simple pero firme. La Tierra daría la bienvenida al contacto pacífico, pero se defendería por todos los medios disponibles si fuera amenazada. El día de la transmisión, Ellen estaba junto al director Murphy mientras la potente señal se enviaba hacia la flota que se aproximaba. ¿Siquiera escucharán?, se preguntó Murphy en voz alta. «Están escuchando», respondió Ellen con certeza. La pregunta es si entenderán. Ahora todo lo que la humanidad podía hacer era esperar una respuesta y tener esperanza. Pasaron 3 días sin respuesta de la flota alienígena. Ellen apenas durmió, revisando los receptores cada pocas horas. El silencio era peor que cualquier amenaza. En todo el mundo, los gobiernos se preparaban silenciosamente para lo peor mientras mantenían al público en la oscuridad. En la 4ª mañana, el director Murphy llamó a Ellen a su oficina. Su rostro era sombrío. «La flota ha cambiado de rumbo», dijo sin saludar. «Se están moviendo hacia la Tierra más rápidamente ahora». Ellen sintió que se le encogía el estómago. «Recibieron nuestro mensaje y aparentemente no les gustó», respondió Murphy. «El presidente ha ordenado la preparación militar total. Otras naciones están haciendo lo mismo». Ellen negó con la cabeza. «Eso no será suficiente. Es todo lo que tenemos»,
dijo Murphy simplemente. Ellen salió de su oficina y encontró a Greg esperando en el pasillo. Su energía habitual estaba apagada. Fracasamos, dijo en voz baja. Todavía no lo sabemos, respondió Ellen, pero su voz carecía de convicción. Caminaron juntos a la cafetería, uniéndose a Olivia y al coronel Bennett en una mesa de la esquina. El ambiente era sombrío mientras picoteaban su comida. Quizás fuimos demasiado sutiles, sugirió Olivia. Quizás no entendieron lo que intentábamos decir. O quizás entendieron perfectamente y simplemente no les importa, dijo Bennett. No todas las inteligencias valoran las mismas cosas que nosotros. Ellen apartó su bandeja sin tocarla. Necesitamos intentarlo de nuevo. ¿Enviar otro mensaje y decir qué? Preguntó Greg. Les dimos nuestro mejor intento. Ellen se levantó de repente. No, no lo hicimos. Nos contuvimos. Fuimos diplomáticos. Les mostramos nuestro arte, nuestra filosofía, nuestras matemáticas, pero no les mostramos nuestra determinación. Los demás la miraron con renovado interés. ¿Qué estás pensando?, preguntó Bennett. Algo más directo, dijo Ellen. Necesitamos hacerles entender que clasificarnos como nivel 2 fue su primer error e invadirnos sería el segundo. En una hora, tenían permiso para enviar un segundo mensaje. Esta vez, Ellen adoptó un enfoque diferente. En lugar de una amplia muestra de los logros humanos, se centró en ejemplos específicos de la resiliencia, adaptabilidad y resolución de problemas inesperada de los humanos. Incluyó ejemplos históricos de fuerzas más pequeñas que derrotaron a otras más grandes a través de la creatividad y la determinación. Destacó cómo los humanos habían superado repetidamente desafíos aparentemente imposibles a través de la cooperación y la innovación. Y enfatizó el rápido avance tecnológico de la humanidad, desde el primer vuelo hasta el alunizaje en solo 66 años. El mensaje terminaba con una simple declaración. Su sistema de clasificación mide lo que las civilizaciones ya han logrado. No logra medir en qué podrían convertirse cuando se ven amenazadas. Mientras se preparaban para transmitir, Olivia se acercó a Ellen con una sugerencia. He estado desarrollando un nuevo método de entrelazamiento cuántico, explicó. Nos permitiría enviar este mensaje instantáneamente, sin importar la distancia. También podría demostrar una capacidad tecnológica que no esperan de una civilización de nivel 2. Ellen la miró con sorpresa. Ese tipo de tecnología es teórica. Aún no la hemos desarrollado. Olivia sonrió levemente. La tenemos ahora. Mi equipo ha estado trabajando en ella durante años. Es experimental, pero funciona. El director Murphy dio su aprobación inmediata. En cuestión de horas, el equipo de Olivia había instalado el equipo necesario en la instalación. Esto cambiará el juego, susurró Greg mientras observaban la instalación. Si funciona, tiene que funcionar, respondió Ellen. La transmisión fue enviada. A diferencia del mensaje anterior, que tardaría horas en llegar a la flota a la velocidad de la luz, este llegó instantáneamente a través del entrelazamiento cuántico. El mismo método de entrega era una declaración en sí mismo. La sala de control quedó en silencio mientras esperaban. Pasaron los minutos. Luego, inesperadamente, sus receptores captaron una nueva señal. «Están respondiendo», gritó Greg, la emoción rompiendo su fatiga. Ellen corrió a su puesto. La transmisión entrante utilizaba el mismo marco matemático que habían establecido en sus mensajes. Los alienígenas hablaban su idioma. Ahora el equipo trabajó frenéticamente para decodificar la respuesta. A medida que el mensaje se aclaraba, las manos de Ellen temblaron. «¿Qué dice?», exigió el director Murphy. Ellen levantó la vista de su pantalla. «Están divididos. El Consejo de la Confederación está dividido sobre cómo proceder». «¿Dividido cómo?», preguntó Bennett. Dos de sus especies, los Lizari y los Nure, abogan por el contacto pacífico, explicó Ellen. El comandante supremo Vestor y otras 3 especies todavía quieren proceder con la invasión. La séptima especie, los Corati, está indecisa. Una oleada de esperanza cautelosa recorrió la sala. Así que hemos causado un debate entre ellos, dijo Murphy. Eso es algo. Más que eso,
continuó Ellen. Los Lizari citaron específicamente nuestro mensaje como evidencia de que su sistema de clasificación es defectuoso. Están argumentando que representamos una nueva categoría que no habían considerado antes. Bennett se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, dijo Ellen lentamente, que hemos creado duda, y la duda podría ser suficiente para ganarnos tiempo. Durante las siguientes 12 horas, las transmisiones alienígenas aumentaron. El equipo de Ellen trabajó por turnos para decodificarlas todas. Quedó claro que se estaba produciendo un debate sin precedentes entre las especies de la Confederación. Sus protocolos cuidadosamente estructurados para tratar con otras civilizaciones estaban siendo cuestionados por primera vez en su historia. Los Corati han solicitado más información, anunció Ellen después de decodificar una nueva transmisión. Quieren entender mejor a los humanos antes de emitir su voto. ¿Su voto?, preguntó Murphy. Sí, asintió Ellen. Aparentemente, la Confederación toma decisiones por votación. Se necesitan 4 votos para proceder con cualquier acción importante. Ahora mismo, son 3 a favor de la invasión, 2 en contra, con 1 indeciso. ¿Y el séptimo?, preguntó Greg. Los Corati tienen 2 votos debido a su estatus de miembros fundadores, explicó Ellen. Si votan en contra de la invasión, el consejo quedaría empatado 4-4. El director Murphy llamó inmediatamente al presidente. En 1 hora, el equipo de Ellen recibió autorización para enviar un tercer mensaje centrado específicamente en lo que los Corati habían solicitado: evidencia de la evolución moral y el razonamiento ético de los humanos. Ellen trabajó con filósofos, historiadores y psicólogos para elaborar este nuevo mensaje. Destacaron la lucha continua de la humanidad por crear sociedades más justas, nuestra capacidad de perdón, nuestra protección de los vulnerables y nuestra habilidad para aprender de los errores del pasado. No afirmamos ser perfectos, explicó Ellen mientras finalizaban el mensaje. Les estamos mostrando que reconocemos nuestros defectos y trabajamos para superarlos. Ese es un tipo de avance que su sistema no mide. Justo cuando se preparaban para transmitir, las alarmas de la instalación sonaron. Todos se quedaron helados. ¿Qué está pasando?, preguntó Ellen mientras el personal de seguridad pasaba corriendo. El coronel Bennett revisó su tableta y su rostro palideció. Múltiples objetos han entrado en la atmósfera de la Tierra. Son pequeños pero se mueven rápido. ¿Un ataque?, exigió Murphy. Bennett negó con la cabeza. No son armas. Parecen ser sondas de algún tipo. Ellen miró las pantallas que mostraban las trayectorias de los objetos. Se dirigen a diferentes lugares del planeta. Necesitamos enviar nuestro mensaje ahora, instó Greg. Antes de que terminen la evaluación que sea que estén llevando a cabo. Ellen asintió y, utilizando de nuevo el sistema de entrelazamiento cuántico de Olivia, enviaron su tercer mensaje a la flota alienígena. Ahora, solo podían esperar a ver si sus palabras cambiarían el curso del futuro de la humanidad. Las ondas alienígenas aterrizaron en 12 lugares de la Tierra. Una aterrizó a solo 2 millas de la instalación donde trabajaban Ellen y su equipo. A pesar de las advertencias del personal de seguridad, Ellen insistió en verla. Si quisieran atacar, habrían enviado armas, no sondas, argumentó. El coronel Bennett la acompañó junto con un pequeño equipo de seguridad. Se acercaron al lugar de aterrizaje con cautela. La sonda era un objeto ovalado y liso del tamaño de un coche. No tenía aberturas ni marcas visibles. Simplemente estaba allí, un huevo metálico en un pequeño cráter de tierra quemada. Nos está escaneando, dijo Olivia, comprobando las lecturas en su tableta, emitiendo algún tipo de ondas de energía. ¿Dañinas?, preguntó Bennett, con la mano en el arma. No, respondió Olivia. Más bien curiosas. Ellen se acercó un paso más. Están recopilando información más detallada de la que podrían obtener desde la órbita. ¿Sobre qué?, preguntó Greg. Ellen miró a su alrededor el paisaje. Árboles meciéndose con la brisa, pájaros volando en círculos, insectos zumbando en la hierba. Sobre la Tierra misma, no solo los humanos, sino todo. Regresaron a la instalación para encontrar nuevas transmisiones esperando.
Las ondas habían causado pánico mundial a medida que los vídeos de los extraños objetos se difundían por las redes sociales. Los gobiernos luchaban por mantener la calma mientras las fuerzas militares rodeaban cada lugar de aterrizaje. Ellen decodificó los nuevos mensajes rápidamente. Los Corati están analizando los datos de las ondas, anunció. Parecen particularmente interesados en cómo los humanos interactúan con el ecosistema de la Tierra. ¿Por qué les importaría eso?, se preguntó el director Murphy. No lo sé, admitió Ellen. Pero están comparando nuestro impacto ambiental con el de otras civilizaciones de nivel 2 que han encontrado. ¿Y cómo salimos parados?, preguntó Bennett. Ellen frunció el ceño ante su pantalla. No muy bien. Señalan que estamos agotando los recursos más rápido que la mayoría. Murphy suspiró. Eso no va a ayudar a nuestro caso. Quizás sí podría, dijo Ellen pensativamente. Muestra que reconocemos nuestros errores y estamos trabajando para corregirlos. Rápidamente redactó un mensaje complementario destacando los esfuerzos de conservación humana, el desarrollo de energías renovables y la creciente conciencia de la responsabilidad ambiental. Enfatizó que los humanos eran capaces de cambiar de rumbo cuando se enfrentaban a la evidencia de daño. Las horas se arrastraron mientras esperaban una respuesta. La flota alienígena permaneció en el borde del sistema solar, sin avanzar ni retroceder. En todo el mundo, la gente seguía con sus vidas sin ser consciente de lo cerca que podría estar la humanidad de la destrucción o de un nuevo comienzo. Tarde esa noche, mientras Ellen dormitaba en su escritorio, llegó una nueva transmisión. Se despertó de un salto y comenzó el proceso de decodificación. A medida que el mensaje tomaba forma en su pantalla, llamó a los demás. El Consejo de la Confederación ha llegado a una decisión, les dijo mientras se reunían. Los Corati han emitido sus votos. ¿Y?, insistió Murphy cuando ella hizo una pausa. Han votado en contra de la invasión, dijo Ellen, con una sonrisa que se extendía lentamente por su rostro. Cita nuestro tercer mensaje como evidencia de que la Tierra representa un tipo de desarrollo diferente al que su sistema de clasificación tiene en cuenta. Un grito de júbilo surgió del equipo. Murphy se fue inmediatamente a llamar al presidente. Ellen continuó leyendo la transmisión. El Consejo está ahora empatado 4-4. Según sus leyes, esto significa que no puede proceder ninguna invasión. ¿Así que estamos a salvo?, preguntó Greg. La sonrisa de Ellen se desvaneció ligeramente. Por ahora. Pero el debate continúa entre ellos. Los Lizari y los Nor están presionando para un contacto diplomático directo. Quieren reunirse con representantes humanos. Bennett frunció el ceño. ¿Es prudente dejar que aterricen? La alternativa es dejarlos sentados en el borde de nuestro sistema solar, todavía debatiendo nuestro destino, señaló Ellen. Creo que debemos interactuar con ellos directamente, estuvo de acuerdo Olivia. Los Corati están indecisos. Su voto podría cambiar en cualquier dirección. Necesitamos convencerlos, y quizás a otros, de que la humanidad vale más como aliados que como súbditos. A la mañana siguiente, representantes de los principales gobiernos mundiales convocaron una sesión de emergencia en las Naciones Unidas. Ellen y su equipo presentaron las comunicaciones que habían recibido y enviado. Recomendamos aceptar su solicitud de contacto diplomático, dijo Ellen a los líderes reunidos, pero con controles estrictos sobre la ubicación y la seguridad. El debate se prolongó durante horas. Algunas naciones presionaron por una aceptación inmediata, otras por la cautela o el rechazo total. Rusia y China insistieron en que cualquier reunión incluyera a sus representantes. Las naciones más pequeñas exigieron una participación igualitaria. Finalmente, se llegó a un compromiso. Se permitiría una reunión diplomática en un lugar remoto de Islandia. Asistirían representantes de 20 naciones junto con el equipo de Ellen como especialistas en comunicación. Ellen redactó la respuesta, que se transmitió utilizando el sistema de entrelazamiento cuántico de Olivia. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Los Lizari y los Nure enviarían representantes. Las otras especies observarían a distancia. ¿Qué hay del comandante supremo Vestor?, preguntó Bennett. Todavía quiere invadirnos. Está obligado por la ley de la Confederación,
explicó Ellen. El voto empatado impide la acción militar, pero estará observando de cerca cualquier señal de amenaza o debilidad. Los preparativos fueron agotadores. Las medidas de seguridad se debatieron interminablemente. El lugar de la reunión, una estación de investigación en una llanura islandesa, fue asegurado con múltiples capas de defensas, visibles y ocultas. 2 días antes de la reunión programada, se detectó la nave alienígena entrando en la atmósfera de la Tierra. Era más pequeña de lo esperado, del tamaño de un avión comercial, y descendió con una gracia imposible para aterrizar precisamente en las coordenadas designadas. Ellen estaba con la delegación humana mientras observaban el casco liso de la nave brillar a la luz de la mañana. A pesar de todos sus preparativos, sintió un aleteo de miedo en el pecho. Todo cambiaría después de hoy. ¿Lista?, preguntó Greg a su lado. No, admitió Ellen. Pero no creo que nadie pueda estar listo para esto. Una sección del casco de la nave simplemente se desvaneció, revelando una abertura. Emergieron 2 figuras. No se parecían en nada a las criaturas de las películas de ciencia ficción. El representante Lizari era alto y esbelto, con 4 extremidades y un cuerpo cubierto de lo que parecían escamas iridiscentes. El Nor era más bajo, más ancho, con 6 extremidades y una piel que cambiaba de color como un anillo de humor viviente. La delegación humana avanzó según lo planeado, con el secretario general de la ONU a la cabeza. Ellen se movió con ellos, con el corazón palpitando. Como traductora de este momento histórico, pronunciaría las primeras palabras oficiales de la humanidad a una especie alienígena. El Lizari levantó 2 de sus extremidades en lo que parecía un saludo. Hizo una serie de sonidos musicales que el equipo de Ellen tradujo rápidamente a texto. Venimos buscando entendimiento, decía la traducción. Sus mensajes han creado preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. Ellen respiró hondo y pronunció las palabras que había preparado cuidadosamente, sabiendo que serían traducidas al idioma de los alienígenas. Les damos la bienvenida a la Tierra, dijo. Y nosotros también buscamos entendimiento. El futuro de la humanidad pendía de lo que sucedería a continuación. Ellen solo podía esperar que las palabras que habían enviado al espacio, el simple mensaje humano que lo había cambiado todo, continuaran protegiendo la Tierra en la conversación venidera. La reunión duró horas. La voz de Ellen se volvió ronca por la traducción constante, pero se negó a tomar descansos. Cada palabra intercambiada entre humanos y alienígenas se sentía demasiado importante para perdérsela. El representante Lizari, que se autodenominaba Tealon, hablaba con tonos musicales que el equipo de traducción de Ellen convertía en frases fluidas. El Nor, llamado Basic, se comunicaba a través de cambios de color y sonidos cortos que se traducían como declaraciones más directas. Sus mensajes nos sorprendieron, explicó Talión. En 10.000 años de historia de la Confederación, ninguna especie ha sido reevaluada basándose en métricas no tecnológicas. Evaluamos a las civilizaciones por lo que pueden hacer, añadió Basic, su piel ondulando con patrones azules y verdes, no por lo que piensan, sienten o podrían llegar a ser. ¿Por qué nuestro mensaje les hizo cambiar de opinión?, preguntó Ellen. Las escamas de Talon se movieron ligeramente, lo que Ellen había empezado a reconocer como su equivalente a la reflexión. Porque reveló un punto ciego en nuestro pensamiento. Hemos encontrado muchas especies como la suya antes. Algunas nos combatieron, otras se rindieron. Ninguna nos hizo cuestionar nuestros métodos. La delegación humana intercambió miradas. Greg se inclinó hacia Ellen y susurró: están admitiendo que también se han equivocado con otras civilizaciones. Ellen asintió levemente y continuó la conversación. ¿Qué sucede ahora? ¿La Confederación dejará en paz a la Tierra? El punto muerto impide la invasión, declaró Bosix, volviéndose de un color púrpura constante. Pero el comandante supremo Vestor es poderoso. Los Dracari y sus aliados pueden encontrar otras formas de presionar a la Tierra. Vinimos a ofrecer una alternativa, dijo Talon. No una membresía en la Confederación, sino algo nuevo, una asociación. Ellen tradujo estas palabras cuidadosamente para la delegación humana. La secretaria general de la ONU dio un paso adelante para responder. ¿Qué tipo de asociación?,
Preguntó. Talon explicó su propuesta. Los Lizari y Nure deseaban crear un nuevo sistema de clasificación que incluyera el desarrollo ético, la riqueza cultural y el potencial creativo junto con el avance tecnológico. Querían la ayuda de la Tierra para diseñar este sistema. ¿Por qué nosotros?, preguntó el coronel Bennett, sospechando de sus motivos. Porque nos obligaron a ver lo que nos habíamos estado perdiendo, respondió Basic. Nos mostraron que el poder y la tecnología no son las únicas medidas de avance. La delegación humana solicitó tiempo para discutir en privado. Se trasladaron a una sala separada donde estalló un acalorado debate de inmediato. Esto podría ser una trampa, argumentaron algunos. Una forma de estudiarnos más de cerca antes de atacar. O una oportunidad genuina, replicaron otros. Nuestro primer paso hacia una comunidad más grande. Ellen escuchó a todas las partes antes de hablar. He pasado semanas estudiando sus comunicaciones, dijo cuando la sala se calmó. Primero, sus discusiones privadas que nunca pretendieron que escucháramos, luego sus mensajes directos. Creo que los Lizari y Nure son sinceros. ¿Qué hay de los otros?, preguntó Bennett. Los que todavía querían invadirnos. Siguen siendo una amenaza, reconoció Ellen. Pero trabajar con los Lizari y Nure nos da protección y conocimiento que no tendríamos de otra manera. Después de 2 horas de discusión, la delegación humana llegó a un consenso. Aceptarían cautelosamente la asociación, pero con límites claros y una evaluación continua. Cuando regresaron a la sala de reuniones principal, Ellen transmitió su decisión a los representantes alienígenas. Las escamas de Tealon brillaron con lo que parecía ser placer, mientras que Basic se volvió de un amarillo brillante. Una sabia elección, dijo Tallan. Tenemos mucho que aprender unos de otros. El resto del día se dedicó a establecer protocolos para la comunicación e intercambio futuros. Pequeños equipos de científicos humanos visitarían los mundos Lizari y Nor para aprender, mientras que sus representantes permanecerían en la Tierra como embajadores. Al concluir la reunión, Basic se acercó a Ellen directamente. Usted creó los mensajes que cambiaron nuestro rumbo, dijo, sus colores cambiando a un azul suave. La Confederación podría haber destruido muchos mundos como el suyo si no fuera por sus palabras. Ellen sintió un peso asentarse sobre sus hombros. Hay otros como la Tierra, civilizaciones de nivel 2 que han conquistado. Muchos, confirmó Basic. Algunos todavía luchan bajo el control de la Confederación. Ellen miró al alienígena con una nueva comprensión. Por eso están realmente aquí, no solo para asociarse con nosotros, sino para cambiar todo el sistema. Tion se unió a ellos. Un mensaje comenzó este cambio. Juntos, quizás podamos completarlo. Mientras los alienígenas se preparaban para partir, llegó una transmisión final de la flota de la Confederación. Ellen la decodificó rápidamente, su corazón hundiéndose mientras leía el mensaje. El comandante supremo Vestor se está retirando del sistema solar de la Tierra, dijo a los demás. Pero dice que observará de cerca nuestra asociación en busca de cualquier señal de amenaza a los intereses de la Confederación. Una advertencia, señaló Bennett. Y una promesa, añadió Ellen. No se ha rendido. 2 días después, Ellen estaba junto a una ventana en la instalación donde todo había comenzado. El mundo todavía se estaba adaptando a la realidad del contacto alienígena. Algunas personas celebraban, otras protestaban, muchas simplemente intentaban continuar con sus vidas normales en un universo que de repente se sentía mucho más grande y complejo. El director Murphy se unió a ella en la ventana. El presidente ha solicitado que usted dirija nuestro lado del proyecto de asociación, dijo. Es la más cualificada. Ellen miró las estrellas, pensando en todos los mundos que había ahí fuera y en las civilizaciones que luchaban bajo el dominio de la Confederación. Lo haré, dijo. Pero no solo para proteger la Tierra. Murphy levantó una ceja. ¿Qué quiere decir? Basic me dijo que hay otros mundos como el nuestro, explicó Ellen. Lugares que la Confederación conquistó porque solo valoraban la tecnología, no la cultura, la ética o el potencial. ¿Y quiere ayudarlos? Ellen asintió. Nuestro mensaje cambió como los Liseria y Norben a otras civilizaciones.
Quizás juntos podamos cambiar cómo opera toda la Confederación. Murphy consideró esto por un momento. Un paso a la vez, doctora Morgan. Aseguremos primero el futuro de la Tierra. Por supuesto, asintió Ellen, pero en su mente, ya estaba componiendo nuevos mensajes, unos que algún día podrían llegar a esos lejanos mundos en lucha. Más tarde esa noche, Ellen recibió una comunicación privada del embajador Liseri. Fue breve pero clara. Otras civilizaciones de nivel 2 podrían beneficiarse de una reconsideración similar. Nos ayudaría a llegar a ellas. Ellen sonrió mientras componía su respuesta. El mensaje que había salvado a la Tierra era solo el principio. La voz de la humanidad ahora se extendería entre las estrellas, desafiando viejos sistemas y ofreciendo nuevas posibilidades. Escribió una sola palabra en respuesta. Sí. En algún lugar más allá de Saturno, la flota del comandante supremo Vestor comenzó su viaje de regreso al espacio de la Confederación. Habían perdido esta batalla, pero el comandante no tenía intención de aceptar la derrota. En sus 10.000 años de conquista, ninguna civilización de nivel 2 lo había desafiado con éxito. Pero claro, nunca antes se había encontrado con humanos. Jack Wilson flotaba en el módulo de observación de la Estación Espacial Internacional, con los ojos fijos en el vasto vacío del espacio. Durante los últimos 15 años, había soñado con esta vista. El negro infinito salpicado de innumerables estrellas siempre lo había llamado. Pero hoy, algo más llamó su atención. Una extraña luz parpadeaba cerca de Júpiter. Algo que no debería estar allí. Houston, ¿están viendo esto?, preguntó Jack, ajustando el telescopio de la estación. Negativo. ¿Wilson? ¿Qué está observando? La voz del control de la misión crepitó a través de sus auriculares. Una especie de luz cerca de Júpiter. No sigue ningún patrón orbital normal. Durante 3 días, las agencias espaciales de todo el mundo rastrearon la anomalía mientras se acercaba a la Tierra a velocidades imposibles. Los científicos discutían sobre lo que podría ser. Un cometa, un asteroide o algo completamente diferente. En la mañana del 4.º día, ya no había lugar para el debate. Una enorme nave apareció en la órbita de la Tierra. No se parecía a nada que los humanos hubieran construido. Una estructura de metal oscuro que se extendía casi 5 millas de extremo a extremo con extrañas luces azules pulsando a lo largo de su casco. En Washington, D.C., la presidenta Eleanor Ross fue despertada a las 3 de la mañana por su jefe de gabinete. Señora presidenta, necesita ver esto ahora, dijo, con el rostro pálido a la tenue luz de su dormitorio. En una hora, todos los principales líderes mundiales estaban en una llamada de emergencia. Las fuerzas militares de todo el mundo se pusieron en alerta máxima. La noticia de la nave alienígena se extendió por las redes sociales más rápido de lo que los gobiernos podían controlarla. El pánico comenzó a extenderse por las ciudades de todo el mundo. La nave está transmitiendo algún tipo de señal, explicó el general Paul Winters en la sala de situación de la Casa Blanca. Está en todas las frecuencias, pero no podemos entenderla. Tráiganme a Susan Carter, ordenó la presidenta Ross. Si alguien puede entender esto, es ella. Susan Carter estaba desayunando con su hija cuando sonó su teléfono. Como la principal lingüista del país con experiencia en decodificación, había trabajado en protocolos teóricos de primer contacto durante años. Ahora la teoría se estaba convirtiendo en realidad. La señal se repite cada 90 segundos, dijo Susan mientras estudiaba los patrones en la pantalla de su ordenador en el Pentágono. Definitivamente es un lenguaje, no solo ruido aleatorio. Después de 26 horas de trabajo ininterrumpido, Susan tuvo un gran avance. Es una invitación, dijo a la sala llena de oficiales militares y de inteligencia. Quieren reunirse con nuestros líderes en las Naciones Unidas en 3 días. La noticia de la próxima reunión se extendió por todo el mundo. Algunas personas celebraron, creyendo que este era el amanecer de una nueva era. Otros se abastecieron de suministros y se escondieron en sus casas, temiendo lo peor. Grupos religiosos de todo tipo vieron la llegada como una confirmación de sus creencias. En las Naciones Unidas en Nueva York, se reunieron representantes de todas las naciones.
Los alienígenas habían proporcionado instrucciones específicas para la reunión a través de sus continuas transmisiones, que Susan y su equipo trabajaron día y noche para traducir. Se autodenominan los Draxianos, explicó Susan a la presidenta Ross mientras se preparaban para la reunión. Por lo que podemos deducir, representan algún tipo de coalición interestelar. ¿Y simplemente nos encuentran?, preguntó la presidenta, con el escepticismo claro en su voz. Dicen que nos han estado observando durante algún tiempo, respondió Susan. Creen que estamos listos para unirnos a su comunidad de mundos. Los representantes draxianos llegaron en una nave más pequeña que aterrizó directamente frente al edificio de la ONU. El mundo observó a través de transmisiones en vivo cómo emergían tres figuras altas y delgadas. Tenían la piel de un azul grisáceo que parecía brillar bajo la luz del sol. Sus ojos eran grandes y oscuros, sin pupilas visibles. Dentro de la sala de la Asamblea General, los líderes mundiales esperaban nerviosos. Los draxianos se movían con una gracia fluida que parecía casi antinatural. No llevaban armas visibles, lo que algunos tomaron como una buena señal. El draxiano más alto dio un paso adelante y comenzó a hablar en una serie de clics y zumbidos. Un dispositivo en su pecho tradujo sus palabras a varios idiomas humanos. Pueblo de la Tierra, traemos saludos de la coalición galáctica. Hemos observado su mundo durante muchos ciclos y creemos que ahora están listos para la integración. Durante casi una hora, el draxiano habló de los beneficios de unirse a su coalición. Tecnología compartida, protección contra amenazas cósmicas y acceso a recursos más allá de la imaginación humana. El ambiente en la sala pasó del miedo a la esperanza cautelosa. Luego, el tono del draxiano cambió. Sin embargo, la membresía requiere una contribución. Su mundo ha sido evaluado y su contribución ha sido determinada. Proporcionarán el 30% de su población como recursos biológicos. Un silencio atónito cayó sobre la sala. El secretario general de la ONU se puso de pie. No entiendo. ¿Qué quieren decir con recursos biológicos? El draxiano inclinó ligeramente la cabeza. Su especie contiene compuestos biológicos valiosos. El 30% seleccionado será procesado para extraer estos recursos. Procesado. La presidenta Ross se puso de pie, con la voz firme a pesar de su conmoción. Están hablando de cosechar seres humanos. El proceso es necesario, declaró el draxiano rotundamente. Es la contribución requerida para la protección y el avance de su mundo. Esto no es una contribución, replicó Ross. Esto es el robo de vidas humanas. Es inaceptable. El draxiano dio un paso atrás, sus ojos entrecerrándose. No se aconseja la negativa. Hemos evaluado sus capacidades tecnológicas. No pueden evitar la recolección. Nos defenderemos, declaró el presidente ruso, poniéndose de pie. El draxiano más alto hizo un gesto y de repente todos los dispositivos electrónicos del edificio se apagaron. Llegaron informes de que todas las comunicaciones globales habían dejado de funcionar. Tienen 72 de sus horas para preparar sus centros de población para la recolección, anunció el draxiano. La resistencia resultará en la esterilización planetaria. Los alienígenas partieron tan repentinamente como habían llegado. 6 horas después, las comunicaciones globales regresaron misteriosamente. En una instalación subterránea segura bajo las montañas rocosas, la presidenta Ross se reunió con un pequeño grupo de líderes mundiales y asesores militares. ¿Opciones?, preguntó, con el rostro sombrío a la luz cruda. Desactivaron toda nuestra red de comunicaciones global con un gesto, dijo el primer ministro británico. No tenemos defensa contra ese tipo de tecnología. Algunas naciones están considerando cumplir para salvar al 70% restante, añadió otro líder. Susan Carter, que había estado analizando en silencio las grabaciones de la reunión, habló. Están mintiendo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Sus patrones de habla y microexpresiones, incluso los alienígenas las tienen, sugieren engaño. No creo que se detengan en el 30%. No creo que dejen a nadie. El general Winters asintió. Si pueden tomar el 30% sin resistencia, ¿por qué se detendrían ahí? Esto no es una alianza.
Es una invasión con una cosecha al final. La presidenta Ross miró alrededor de la sala. Entonces luchamos, no como naciones individuales, sino como la Tierra. Nunca nos hemos enfrentado a probabilidades como estas, pero no entregaré a un solo ser humano a estas criaturas. Luchar podría significar el fin de todo, señaló alguien. Quizás, reconoció Ross. Pero la humanidad no negocia con terroristas, ni siquiera con los de otros mundos. La noticia de las demandas de los draxianos se extendió por todo el mundo en cuestión de horas. Algunas personas corrieron a las calles en protesta. Otras se encerraron en búnkeres. Muchas simplemente abrazaron a sus seres queridos, preguntándose si estos serían sus últimos días juntos. En Washington, D.C., la presidenta Ross se dirigió a la nación. Mis conciudadanos, hoy nos enfrentamos a la mayor amenaza en la historia de la humanidad. Los visitantes que se autodenominan draxianos han hecho demandas que ninguna sociedad moral podría aceptar. Quieren llevarse a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos y usarlos como recursos. He hablado con líderes de todo el mundo y puedo decirles esto. La humanidad está unida. No rendiremos ni una sola vida humana. Mientras tanto, en Boston, el retirado Navy SEAL Alan Hayes observaba el discurso de la presidenta desde su oficina en Quantum Defense Systems. La compañía había estado trabajando en tecnología de comunicación experimental para el ejército. Alan se dirigió a su asistente. Prepara el laboratorio. Si los alienígenas pueden cortar nuestras comunicaciones, necesitamos encontrar otra forma de hablar entre nosotros. Al otro lado de la ciudad, la doctora Olivia Grant estaba sentada sola en su pequeño apartamento, rodeada de papeles cubiertos de ecuaciones complejas. Durante años, había publicado teorías sobre posibles debilidades en la tecnología interdimensional. Sus ideas habían sido descartadas por la comunidad científica como fantasía. Ahora, mientras veía los informes de noticias sobre la capacidad de los draxianos para desactivar las comunicaciones de la Tierra, sus manos temblaban. Es exactamente como predije que funcionaría, se susurró a sí misma. Cogió su teléfono y marcó un número que le habían dado años atrás para emergencias. Soy la doctora Grant. Necesito hablar con alguien en el Pentágono ahora. En las Naciones Unidas, los líderes mundiales se reunieron para una cumbre de emergencia. La sala de reuniones bullía de voces temerosas que hablaban en docenas de idiomas. No podemos luchar contra ellos, argumentó el presidente francés. Su tecnología es demasiado avanzada. Quizás si negociamos, podamos reducir lo que se llevan. ¿Y a quién sugiere que sacrifiquemos?, exigió el representante nigeriano. ¿A su gente o a la mía? Susan Carter estaba de pie al fondo de la sala escuchando. Había estado estudiando las grabaciones de los draxianos sin parar, buscando cualquier pista que pudiera ayudar. La presidenta Ross entró en la sala y las voces se calmaron. Entiendo el miedo en esta sala, comenzó. Yo también lo siento. Pero a lo largo de nuestra historia, la humanidad se ha enfrentado a probabilidades abrumadoras y ha sobrevivido. Hemos superado desastres naturales, enfermedades y nuestras propias tendencias autodestructivas. No entregaremos a nuestra gente para que se conviertan en recursos para otra especie. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. La Tierra no negocia con terroristas, sin importar de qué estrella vengan. Un lento aplauso comenzó, creciendo hasta que la sala tembló con él. Mientras la reunión continuaba, el teléfono de Susan vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tu trabajo sobre los patrones del lenguaje draxiano. Necesito hablar. Quantum Defense Systems. Ven ahora. En Boston, Alan Hayes esperaba en su laboratorio mientras la seguridad escoltaba a Susan hasta él. Señorita Carter, dijo, extendiendo la mano. Gracias por venir. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo consiguió mi número?, preguntó Susan. Tengo amigos en el Pentágono, respondió Alan. Pero lo más importante, tengo algo que los draxianos no pudieron apagar. La condujo a una pequeña habitación llena de equipos zumbantes. En el centro había un dispositivo no más grande que un microondas. Comunicaciones por entrelazamiento cuántico,
explicó Alan. No hay señales que bloquear porque en realidad nada viaja entre los dispositivos. Tenemos 5 prototipos funcionando. Eso es increíble, dijo Susan. Pero 5 dispositivos no salvarán el mundo. No, pero podrían ayudarnos a coordinar una respuesta. Y me han dicho que ha estado aprendiendo su idioma. Susan asintió. No solo su idioma. He estado estudiando su comportamiento, sus respuestas. Creo que encontré algo importante. Antes de que pudiera continuar, el asistente de Alan entró corriendo. Señor, la doctora. Olivia Grant está aquí. Dice que es urgente. La mujer que entró parecía exhausta, con los ojos rojos por la falta de sueño. Llevaba una gruesa carpeta bajo el brazo. Doctora Grant, dijo Alan. Sus teorías sobre las debilidades interdimensionales. Ya no son teorías, respondió Olivia. La forma en que los draxianos apagaron nuestras comunicaciones lo demuestra. Están usando la manipulación del campo cuántico a través de dimensiones que no podemos percibir. En español sencillo, por favor, dijo Susan. Están entrando en nuestra realidad desde otra dimensión para controlar nuestra tecnología, pero no es perfecto. Hay brechas, debilidades que podríamos explotar. Los 3 trabajaron durante la noche, combinando la comprensión de Susan sobre los draxianos, la tecnología de comunicación cuántica de Allen y las teorías de Olivia sobre las debilidades interdimensionales. Por la mañana, tenían los comienzos de un plan. En la Casa Blanca, la presidenta Ross recibió su llamada en uno de los dispositivos cuánticos de Allen. No podemos derrotarlos con armas convencionales, explicó Alan. Pero podríamos ser capaces de interrumpir su tecnología el tiempo suficiente para atacar su estructura de mando. Su nave es la clave, añadió Susan. Según mi análisis de su lenguaje y comportamiento, los draxianos operan en una estricta jerarquía. Todas las decisiones provienen de la nave principal. ¿Cómo llegamos a ella?, preguntó la presidenta. Ahí es donde se complica, dijo Olivia. Necesitamos colocar disruptores cuánticos en su nave. Alguien tiene que subir a bordo. Una misión suicida, dijo la presidenta Ross en voz baja. Quizás no, respondió Alan. El ejército ha estado aplicando ingeniería inversa a la tecnología de accidentes de ovnis durante décadas. Hay una nave sigilosa que podría funcionar. Incluso si este plan funciona, ¿qué pasa cuando vengan más de ellos?, preguntó la presidenta. Un paso a la vez, señora presidenta, dijo Susan. Primero, sobrevivimos a estos 3 días. Mientras hablaban, un destello de luz fuera de la ventana llamó su atención. Corrieron a mirar. A lo lejos, una explosión masiva se elevó sobre el océano Atlántico. Los draxianos habían destruido una pequeña isla deshabitada como demostración. El rostro de la presidenta Ross se endureció. Preparen su plan. Me dirigiré al mundo una vez más. Esa tarde, a medida que se acercaba el plazo, la presidenta Ross se paró ante una audiencia global. Ciudadanos de la Tierra, han visto el poder de los draxianos. Creen que esta demostración nos asustará hasta la sumisión. Están equivocados. A lo largo de nuestra historia, los tiranos han usado el miedo para controlarnos. Hoy, usamos ese miedo para unirnos. Miró directamente a la cámara. A los draxianos que ven esta transmisión, hemos recibido su demostración. Aquí está la nuestra. La humanidad rechaza sus términos. Defenderemos cada vida humana en este planeta. No negociamos con terroristas. En todo el mundo, la gente observaba en una mezcla de terror y orgullo. En Boston, Alan, Susan y Olivia finalizaron sus planes. En bases militares de todo el mundo, los soldados se preparaban para una lucha que muchos pensaban que no podían ganar. Y en órbita sobre la Tierra, la nave draxiana comenzó a moverse. Con menos de 48 horas antes de la fecha límite draxiana, la operación Thunder Strike comenzó a tomar forma. Líderes militares de todo el mundo se reunieron en una instalación subterránea segura en las montañas rocosas. La sala estaba tensa mientras el general Winters esbozaba el plan. Sabemos que las armas convencionales probablemente fallarán contra sus escudos, explicó, señalando una gran pantalla que mostraba la nave draxiana.
Pero según las teorías de la doctora Grant, un pulso cuántico sincronizado podría interrumpir su tecnología dimensional el tiempo suficiente para que un equipo de asalto aborde su nave. El comandante naval Frank Martínez estaba al fondo de la sala. Había sido elegido para liderar la misión de infiltrarse en la nave nodriza draxiana. A sus 45 años, Frank había visto más combate que la mayoría, pero nada lo había preparado para esto. Estudió los rostros de los 12 hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para unirse a él. Ninguno de ellos había recibido órdenes de ir. Todos sabían que podrían no regresar. La nave sigilosa está lista, les dijo Frank después de la sesión informativa. Hemos incorporado tecnología alienígena recuperada de 3 lugares de accidentes en los últimos 50 años. Sí, la doctora Grant tiene razón. Debería ocultarnos de sus sensores. ¿Y si se equivoca?, preguntó Lisa Chen, su segunda al mando. Frank esbozó una pequeña sonrisa. Entonces, ha sido un honor servir con todos ustedes. En Boston, Olivia trabajaba frenéticamente para completar los disruptores cuánticos. Alan había convertido toda su instalación para fabricar los dispositivos. El pequeño equipo llevaba 36 horas sin dormir. ¿Funcionarán?, preguntó Susan, observando a Olivia colocar cuidadosamente los componentes en una esfera de metal del tamaño de una pelota de béisbol. En teoría, respondió Olivia, sin levantar la vista de su trabajo. El campo cuántico debería crear una interrupción en cascada en su tecnología dimensional, pero nunca hemos probado nada como esto. Nunca hemos luchado contra alienígenas tampoco, dijo Alan, entrando en la habitación con café recién hecho. A veces solo tienes que arriesgarte. Mientras trabajaban, las fuerzas militares de todo el mundo se preparaban para lo que muchos creían que sería su batalla final. Los aviones de combate fueron armados con misiles especiales mejorados cuánticamente basados en los diseños de Olivia. Las fuerzas terrestres se posicionaron cerca de las principales ciudades. Los civiles fueron evacuados a refugios subterráneos cuando fue posible. La presidenta Ross apareció en televisión una última vez antes de que comenzara la operación. Hoy estamos juntos no solo como estadounidenses, rusos o chinos, sino como humanos. Pase lo que pase en las próximas 24 horas, sepan que luchamos por nuestro derecho a existir, por el futuro de nuestros hijos y por la simple verdad de que ninguna especie tiene derecho a cosechar a otra. La operación Thunder Strike comenzó con un ataque coordinado usando armas convencionales. Aviones de combate de todas las principales fuerzas aéreas lanzaron misiles a la nave draxiana. Como se esperaba, explotaron inofensivamente contra escudos invisibles. Los draxianos respondieron con rayos de energía que atravesaron varios aviones. Pero el ataque había cumplido su propósito: distraer la atención del equipo de Frank, que se acercaba a la nave nodriza en su nave sigilosa, ahora invisible tanto para la tecnología terrestre como para la draxiana. Estamos en posición, informó Frank a través de uno de los comunicadores cuánticos de Allen. No hay señales de que nos hayan detectado. A la espera, fue la respuesta del comando. Pulso cuántico en 3 minutos. En la Tierra, las centrales eléctricas de todo el mundo se prepararon para dirigir su energía a los generadores de pulsos cuánticos que Olivia había diseñado. Drenaría la energía de continentes enteros. Pero si funcionaba, interrumpiría temporalmente la tecnología dimensional de los draxianos. En Boston, Olivia observaba la cuenta regresiva en su pantalla. 20 segundos, susurró. Alan, si esto funciona. Cuando esto funcione, la corrigió Alan, apretando su mano. La cuenta regresiva llegó a 0. En todo el planeta, las redes eléctricas se sobrecargaron mientras la energía fluía hacia los generadores cuánticos. Durante 3 segundos, el mundo se oscureció mientras la electricidad se desviaba hacia el pulso. En el espacio, Frank y su equipo observaron cómo una ola de energía invisible barría la nave draxiana. Por un momento, no pasó nada. Luego, secciones de la enorme nave parpadearon, volviéndose transparentes antes de solidificarse de nuevo. Está funcionando, dijo Frank en su comunicador. Sus escudos están fluctuando. Nos estamos moviendo.
La nave sigilosa se acercó a una esclusa de aire que había aparecido durante la fluctuación. Lisa usó una herramienta de corte mejorada con la misma tecnología cuántica para crear una entrada. El equipo se movió rápidamente, cada uno llevando uno de los disruptores de Olivia en sus mochilas. Dentro de la nave, las luces rojas de emergencia parpadeaban. Los pasillos estaban vacíos mientras los draxianos lidiaban con las fallas del sistema causadas por el pulso cuántico. Recuerden el plan, dijo Frank a su equipo. Coloquen los disruptores en los lugares marcados, programen los temporizadores para 30 minutos, luego regresen a la nave. El equipo se dividió en 4 grupos de 3, cada uno dirigiéndose a diferentes secciones de la nave. Frank lideró a su grupo hacia lo que Susan había identificado como el centro de comando basándose en su análisis de los patrones de comunicación draxianos. Mientras se movían por los extraños pasillos, encontraron pocos draxianos. Los que encontraron parecían desorientados, sus movimientos lentos. El pulso también los afectó, observó Lisa. Están conectados a su tecnología de alguna manera. El grupo de Frank llegó a su objetivo, una gran puerta con símbolos que coincidían con la descripción de Susan del centro de comando. Colocaron su disruptor cerca del panel de control de la puerta. Temporizador programado, confirmó Frank. Vayamos al objetivo secundario. Cuando se giraron para irse, la puerta se abrió. 2 draxianos estaban allí. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par al ver a los humanos en su nave. A diferencia de los otros que habían visto, estos se movieron rápidamente, levantando dispositivos que parecían armas. Frank disparó primero, su arma no hizo ningún sonido mientras enviaba un pulso con carga cuántica a los alienígenas. Uno cayó inmediatamente, el otro devolvió el fuego, golpeando la pared junto a la cabeza de Frank. Lisa disparó al segundo draxiano. Se derrumbó junto a su compañero. Tenemos que movernos, instó Frank. Sabrán que estamos aquí ahora. Mientras corrían por los pasillos hacia su siguiente objetivo, las alarmas comenzaron a sonar en toda la nave. Un lamento agudo que les hacía doler los dientes. Equipo 2 informando, llegó una voz por el comunicador de Frank. Disruptor colocado. Regresando al punto de extracción. Equipo 3 aquí. Hemos encontrado resistencia. Grex ha caído. Disruptor colocado. Retirándonos ahora. Equipo 4. Disruptor colocado. Todo despejado. El grupo de Frank llegó a su segundo objetivo. Lo que parecía ser un nodo de distribución de energía. Rápidamente colocaron su disruptor final y programaron el temporizador. Todos los disruptores colocados, informó Frank. Todos de vuelta al punto de extracción. Mientras regresaban por la nave, encontraron más draxianos, ahora completamente alerta y organizando partidas de búsqueda. 2 veces tuvieron que esconderse en extraños recovecos en las paredes. Una vez se vieron obligados a luchar, dejando a 3 draxianos más muertos en el suelo. Los pasillos comenzaron a parecer iguales. Frank revisó el mapa rudimentario que Susan había creado basándose en su análisis de los patrones de diseño de naves draxianas. Por aquí, dijo, girando por un pasillo a la izquierda. La esclusa de aire debería estar justo delante. Doblaron una esquina y se quedaron helados. Entre ellos y la esclusa de aire había 5 draxianos, todos armados. Nuevo plan, dijo Frank en voz baja. Lisa, toma a Jones y busca otro camino. Yo llamaré su atención. Comandante, eso es un suicidio, protestó Lisa. Es una orden, respondió Frank. La misión es lo primero. Regresen a la nave y asegúrense de que la Tierra sepa que los disruptores están en su lugar. Antes de que pudieran discutir más, Frank entró en el pasillo y disparó a los draxianos. Devolvieron el fuego inmediatamente, obligándolo a cubrirse detrás de una sección saliente de la pared. Lisa y Jones se retiraron, desapareciendo por un pasaje lateral. Frank continuó intercambiando fuego con los draxianos, manteniendo su atención. Sabía que no podía ganar, pero cada segundo que los mantenía concentrados en él era otro segundo para que su equipo escapara. Mientras se preparaba para lo que podría ser su última resistencia, el comunicador de Frank crepitó. Comandante, llegó la voz de Lisa.
Encontramos algo. Necesita ver esto. Frank dudó solo un momento antes de tomar su decisión. Disparó 3 veces más a los draxianos para mantenerlos inmovilizados, luego se dio la vuelta y corrió en la dirección en que Lisa y Jones se habían ido. Los alienígenas lo persiguieron, sus extrañas armas enviando rayos de energía azul más allá de su cabeza. Frank encontró a Lisa y Jones esperando en una intersección de pasillos. Lisa lo agarró del brazo y lo jaló por un pasaje estrecho. «Por aquí», susurró rápidamente. Se adentraron más en la nave, alejándose de su punto de extracción. Frank quería cuestionar el juicio de Lisa, pero el sonido de los draxianos detrás de ellos no dejó tiempo para discutir. Después de varias vueltas, entraron en una vasta cámara. Frank se detuvo en seco, mirando con incredulidad lo que tenía ante él. La habitación se extendía por cientos de pies, llena de celdas transparentes. Dentro de cada celda había un alienígena, pero no draxianos. «¿Qué es esto?», respiró Frank. «Una prisión», dijo Lisa. «Los draxianos no son parte de ninguna coalición. Son esclavistas». Los alienígenas en las celdas eran de diferentes especies. Algunos parecían casi humanos con solo ligeras diferencias, colores de piel inusuales, dedos adicionales u ojos de forma extraña. Otros eran completamente diferentes a todo lo que Frank había visto. Uno de los prisioneros los notó y se movió al frente de su celda. Era humanoide, con piel de un azul plateado y 4 dedos en cada mano. Sus ojos eran grandes y blancos, sin pupilas visibles. «¿Puedes entenderme?», preguntó Frank, acercándose con cautela. El alienígena inclinó la cabeza, luego señaló un dispositivo en la pared cercana. Frank lo examinó cuidadosamente antes de presionar lo que parecía ser un botón. Un suave zumbido llenó el aire. «Te entiendo ahora», dijo el alienígena, su voz fluyendo a través del dispositivo con una cualidad similar a un eco. «Eres del planeta de abajo, el que los draxianos planean cosechar». «Sí», confirmó Frank. «Hemos venido a detenerlos». «Soy Silith», dijo el alienígena. «Mi gente son los varianos. Fuimos tomados de nuestro mundo hace 5 ciclos. Muchas especies están encarceladas aquí». «¿Por qué?», preguntó Jones. «Los draxianos son parias», explicó Silith. «Expulsados del espacio civilizado por sus prácticas. Sobreviven cosechando recursos biológicos de mundos en desarrollo». «¿Mundos en desarrollo?», repitió Lisa. «Mundos que aún no forman parte del Concordato Galáctico», aclaró Silith. «La verdadera coalición de especies que viajan por el espacio. Monitorean los planetas en desarrollo pero mantienen una política de no interferencia». «Bueno, eligieron un mal momento para no interferir», murmuró Frank. Una alarma repentina sonó a través de la cámara, diferente a la advertencia anterior. «Los disruptores», se dio cuenta Frank. «Deben haber encontrado uno. Necesitamos liberar a estos prisioneros», dijo Lisa. «Podrían ayudarnos». Frank asintió y se volvió hacia Silith. «¿Cómo abrimos estas celdas?». Silith señaló un panel de control en la pared del fondo. Mientras Frank se movía hacia él, el sonido de los draxianos que se acercaban resonó desde el corredor. «No tenemos mucho tiempo», advirtió Jones, tomando una posición defensiva. Frank llegó al panel y estudió los símbolos desconocidos. «No puedo leer esto». «Permíteme», dijo una voz detrás de él. Frank se giró para encontrar a ZYL de pie allí, su celda de alguna manera ya abierta. «¿Cómo?». «La interrupción cuántica debilitó todos sus sistemas», explicó Silat, moviéndose hacia el panel. «Algunos de nosotros nos hemos estado preparando para una oportunidad así». Los largos dedos de Silith danzaron sobre los controles. Una por una, las puertas de la celda se abrieron. Los prisioneros liberados se movieron con cautela al principio, luego con creciente confianza. «Necesitamos volver a nuestra nave», le dijo Frank a Silith mientras los primeros draxianos aparecían en la entrada de la cámara. «Nuestra misión aún no está completa». Los alienígenas liberados se enfrentaron a los draxianos, algunos recogiendo objetos para usarlos como armas. Lo que sucedió a continuación sorprendió a Frank. Los draxianos dudaron y luego se retiraron.
Temen un levantamiento completo de la prisión más de lo que te temen a ti, explicó ZYL. Lo superamos en números significativamente. De vuelta en la Tierra, Susan, Alan y Olivia monitoreaban la situación desde el centro de comando. Algo está sucediendo allá arriba, dijo Susan, estudiando los patrones de comunicación que provenían de la nave draxiana. Sus señales han cambiado. Antes de que Alan pudiera responder, un técnico gritó desde el otro lado de la habitación. Estamos detectando nuevas señales entrando en el sistema solar. Múltiples objetos acercándose desde más allá de Marte. ¿Refuerzos draxianos?, preguntó la presidenta Ross, con el rostro sombrío. No, respondió el técnico, la confusión evidente en su voz. Una firma completamente diferente. Olivia corrió a la pantalla del sensor. Estos patrones de energía coinciden con los modelos teóricos de sistemas de propulsión avanzados. Mucho más allá de los draxianos. ¿Podría ser este concordato galáctico del que informó el comandante Martínez?, preguntó la presidenta. Posiblemente, respondió Susan. Pero no podemos estar seguros. La nave nodriza draxiana de repente entró en acción. Las lecturas de energía se dispararon mientras sus sistemas de armas se activaban. Naves más pequeñas se desprendieron de la nave principal y descendieron hacia la Tierra. «Están atacando», gritó el general Winters. «Todas las fuerzas, ataquen». En todo el mundo, las unidades militares dispararon sus armas mejoradas cuánticamente contra las naves draxianas que se acercaban. Algunas conectaron, haciendo que las naves alienígenas vacilaran y se estrellaran. Otras fallaron mientras los draxianos realizaban acciones evasivas. Rayos de energía golpearon las principales ciudades. Los edificios se derrumbaron. Los incendios se extendieron. A pesar de las evacuaciones, las bajas civiles comenzaron a aumentar. En órbita, Frank y su equipo, junto con XYL y varios otros alienígenas liberados, lucharon para regresar a la esclusa de aire. Los draxianos saben que viene ayuda para nosotros, explicó Silit mientras corrían. Están tratando de tomar lo que puedan antes de que se vean obligados a huir. ¿Puedes acceder a sus sistemas de comando?, preguntó Frank. No directamente, respondió ZYL. Pero sé dónde son vulnerables. Con la guía de XYL, hicieron un desvío a una sección de la nave que él identificó como un nodo de control secundario. En el interior, los técnicos draxianos trabajaban frenéticamente en las consolas. El equipo de Frank lo sometió rápidamente. Aquí, dijo Silit, moviéndose a una consola central. Esto controla la coordinación de su flota. Mientras Silit trabajaba, Frank contactó a la Tierra en su comunicador cuántico. Comando, aquí Martínez. Hemos liberado prisioneros a bordo de la nave draxiana. Nos están ayudando a interrumpir la estructura de comando de los draxianos. Entendido, Martínez, fue la respuesta. Tenga en cuenta que naves desconocidas se acercan desde el espacio profundo, posiblemente fuerzas del concordato. Esas son buenas noticias, dijo Frank, mirando a Silit. Cierto. Muy buenas, confirmó ZYL. El concordato no tolera violaciones de la directiva de no interferencia. En la Tierra, la batalla arreciaba. Las armas mejoradas cuánticamente demostraron ser efectivas contra las naves draxianas más pequeñas, pero el costo fue alto. París, El Cairo y Seúl sufrieron graves daños. En Nueva York, el edificio de las Naciones Unidas se derrumbó bajo el fuego directo. La presidenta Ross, trasladada a un lugar seguro debajo de la Casa Blanca, tomó una decisión difícil. Lancen la contingencia nuclear, ordenó. 5 minutos después, misiles armados con ojivas nucleares y disruptores cuánticos surcaron el cielo. Mientras se acercaban, Frank recibió un mensaje urgente. Martínez, sal de esa nave ahora. Ataque nuclear en camino. Necesitamos 5 minutos más, respondió Frank, observando a ZYL trabajar. Podemos desactivar su flota desde aquí. No tienes 5 minutos. Frank miró a su equipo y luego a Silit. ¿Puedes terminar solo? Silit asintió. Ve. Completaré esto. ¿Y tú?, preguntó Frank.
Mi gente es resistente a la radiación, dijo Silit. Tengo más posibilidades que tú. Frank dudó y luego tomó su decisión. Lisa, Jones, lleven al resto de los prisioneros a las cápsulas de escape. Me quedo con Silit. Comandante. Comenzó a protestar Lisa. Es una orden, dijo Frank firmemente. La Tierra necesita saber todo lo que hemos aprendido aquí. Alguien tiene que informar. A regañadientes, Lisa y Jones llevaron a los prisioneros liberados hacia las cápsulas de escape. Frank se volvió hacia Silit. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Mientras trabajaban, los primeros misiles nucleares golpearon el casco exterior de la nave nodriza. Toda la nave se estremeció. Las alarmas de emergencia sonaron. En las pantallas a su alrededor, vieron cómo las naves draxianas comenzaban a fallar y a chocar entre sí. Está funcionando, dijo Silit. Su coordinación se está rompiendo. Otro misil impactó más cerca esta vez. Parte del techo se derrumbó cerca. Deberíamos irnos, instó Frank. Una secuencia más, insistió Seid, sus dedos volando sobre los controles. En la Tierra, los comandantes militares observaban con asombro cómo el ataque draxiano flaqueaba. Naves que habían estado disparando con precisión de repente parecían confundidas, algunas incluso disparándose entre sí. Y a lo lejos, las naves desconocidas se acercaban. La nave nodriza draxiana se estremeció cuando otro misil la golpeó. Las luces de advertencia parpadearon por toda la sala de control donde Frank y Silit trabajaban frenéticamente para completar su sabotaje de los sistemas de coordinación de la flota. Hecho, anunció Silat, retrocediendo de la consola. Sus patrones de ataque están ahora completamente interrumpidos. Frank revisó su temporizador. Tenemos menos de 5 minutos antes de que se activen los disruptores cuánticos principales. Necesitamos llegar a una cápsula de escape. Corrieron por los pasillos en llamas de la enorme nave. Los draxianos pasaban corriendo a su lado, ya no preocupados por el intruso humano o el prisionero fugado. Su único objetivo era la supervivencia. Por aquí, dijo Silit, girando por un pasaje estrecho. Hay una nave de escape privada para oficiales de alto rango. Llegaron a un pequeño hangar donde esperaba una elegante nave. Mientras ZYL trabajaba para activarla, Frank continuó recibiendo actualizaciones a través de su comunicador cuántico. Comandante, aquí el comando de la Tierra. Las naves desconocidas han sido identificadas. Están transmitiendo en todas las frecuencias. Se identifican como representantes del Concordato Galáctico. Copiado, respondió Frank. Estamos intentando evacuar ahora. Con un zumbido, la pequeña nave cobró vida. Silit le hizo señas a Frank para que entrara. Acababan de salir del hangar cuando los disruptores cuánticos detonaron. Una ola de energía recorrió la nave nodriza draxiana. Los sistemas fallaron en secuencia en cascada. La enorme nave comenzó a desintegrarse. El ataque draxiano a la Tierra fracasó por completo. Las naves cayeron del cielo o se retiraron en desorden. En las ciudades de todo el mundo, la gente salió de los refugios para ver las extrañas naves suspendidas inmóviles en la atmósfera. No eran naves draxianas, sino algo nuevo. La presidenta Ross estaba en el centro de comando de emergencia, observando las pantallas mientras llegaban informes de todo el mundo. El ataque ha cesado, confirmó el general Winters. Las fuerzas draxianas están en plena retirada. ¿Y los recién llegados?, preguntó la presidenta. No han hecho ningún movimiento agresivo, respondió Susan Carter. Continúan transmitiendo el mismo mensaje en varios idiomas. Se identifican como pacificadores del Concordato Galáctico. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó alguien. El equipo del comandante Martínez informa que los prisioneros que liberaron confirmaron la existencia de este concordato, dijo el general Winters. Según ellos, los draxianos eran elementos rebeldes, no representantes de ninguna autoridad legítima. La presidenta Ross respiró hondo. Abran un canal. Hablemos con nuestros nuevos visitantes. En el espacio, Frank y Silit observaban desde su pequeña nave cómo elegantes naves plateadas perseguían a las naves draxianas en retirada. La nave nodriza, ahora un casco roto, flotaba en órbita.
Las naves del Concordato son hermosas, comentó Frank. Representan a más de 300 especies, explicó Silit. El Concordato ha mantenido la paz en este sector de la galaxia durante milenios. Su comunicador se activó con una nueva señal. Nave terrestre. Aquí el pacificador del Concordato Trellis. Estamos detectando dos formas de vida a bordo. Identifíquense. Frank intercambió una mirada con ZYL antes de responder. Aquí el comandante Frank Martínez de la Tierra y Silit de Varia. Escapamos de la nave draxiana antes de su destrucción. Prepárense para ser escoltados a la Tierra, fue la respuesta. Los equipos médicos los recibirán. Mientras descendían hacia la Tierra, Frank vio la devastación abajo. El humo se elevaba de partes de varias ciudades importantes. El ataque draxiano, aunque breve, había causado daños significativos. ¿Su gente nos ayudará a reconstruir?, le preguntó a Silit. El Conquistado tiene reglas estrictas sobre la interferencia con los mundos en desarrollo, respondió Silit. Pero a veces se hacen excepciones cuando el contacto ya ha ocurrido. 3 días después, la presidenta Ross estaba de pie ante los restos del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Se había erigido una plataforma temporal entre los escombros. Detrás de ella estaban representantes de naciones de todo el mundo. A su lado había 3 figuras del Conquistado, seres altos y elegantes con rasgos que parecían mezclar características de muchas especies diferentes. Pueblo de la Tierra, comenzó la presidenta Ross, su voz transmitida a todos los rincones del mundo. Hace 6 días, nos enfrentamos a la extinción a manos de los draxianos. Hoy, estamos aquí, todavía libres, todavía humanos, porque elegimos luchar en lugar de rendirnos. Señaló a los representantes del Concordato. Hemos aprendido que no estamos solos en el universo. Los seres que vinieron en nuestra ayuda representan una comunidad de mundos que abarca nuestra galaxia. Han explicado que los draxianos eran parias, criminales que sobrevivían depredando mundos como el nuestro. El representante conquistado más alto dio un paso adelante. Su voz era melódica, casi musical. Pueblo de la Tierra, el conquistado lamenta no haber detectado la incursión draxiana antes. Si bien nuestra política es la no interferencia con los mundos en desarrollo, no podemos permitir que elementos rebeldes cosechen seres sensibles, la multitud murmuró ante el perfecto español del alienígena. No podemos deshacer el daño que se ha hecho, continuó el representante del Concordato. Pero podemos ofrecer conocimiento y guía mientras dan sus primeros pasos en la comunidad más grande de mundos. En Boston, Susan Carter, Alan Hayes y la doctora Olivia Grant vieron la transmisión juntos. La semana pasada había transformado sus vidas y el mundo para siempre. Nos están ofreciendo el estatus de observador, dijo Susan, escuchando atentamente las palabras del representante conquistado. Aún no es una membresía completa, pero es una oportunidad de aprender. Es más de lo que podríamos haber esperado, respondió Alan. Nuestra tecnología cuántica los impresionó, añadió Olivia con una pequeña sonrisa. No esperaban que pudiéramos alterar los campos dimensionales. En las semanas siguientes, la Tierra comenzó a reconstruirse. El conocimiento de que los humanos no estaban solos en el universo lo cambió todo. Religión, política, ciencia, arte. Los viejos conflictos parecían insignificantes frente a una vasta comunidad galáctica. Las fronteras internacionales se volvieron menos importantes a medida que la humanidad se unía de una manera que nunca antes lo había hecho. Se formó una nueva organización, liderada por Susan Carter, para servir como enlace de la Tierra con los conquistados. La doctora Olivia Grant y Alan Hayes encabezaron un programa de intercambio científico, adaptando la tecnología conquistada para ayudar a reconstruir las ciudades dañadas de la Tierra y preparar defensas en caso de que surgieran otras amenazas. A Frank Martínez se le ofreció el mando de la primera verdadera nave espacial de la Tierra, una nave construida con la guía del Concordato, pero utilizando el ingenio humano. XYL permaneció en la Tierra como asesor y amigo, el primero de muchos visitantes alienígenas que llegarían al planeta que una vez estuvo aislado. 6 meses después del ataque draxiano,
La presidenta Ross estaba en la plataforma de observación del nuevo edificio de las Naciones Unidas. A través de la ventana, podía ver a los equipos de construcción utilizando tecnología que habría parecido mágica un año atrás. Frank se unió a ella, ahora vistiendo el uniforme de la nueva Fuerza de Defensa Espacial de la Tierra. La vigilancia parte mañana, dijo. Primera misión oficial como observadores conquistados. ¿Estás nervioso?, preguntó la presidenta. Frank sonrió. Emocionado. Nos lo ganamos, ¿sabes? No solo luchando, sino negándonos a rendirnos incluso cuando parecía inútil. La humanidad no negocia con terroristas, dijo la presidenta Ross con una pequeña sonrisa, repitiendo la frase que se había convertido en una especie de lema. Los representantes conquistados me dijeron algo interesante, dijo Frank. Aparentemente, la mayoría de las especies, cuando son contactadas por primera vez por fuerzas hostiles, intentan apaciguarlas, ofrecen sacrificios, recursos, lo que sea necesario para sobrevivir. Pocos se levantan y luchan cuando las probabilidades parecen imposibles. Eso es lo que nos hace humanos, respondió la presidenta Ross. Somos tercos de esa manera. Mientras la noche caía sobre la Tierra en recuperación, las luces de una nave del Concordato brillaban en el cielo como una nueva estrella, un recordatorio de que el futuro de la humanidad ahora se extendía mucho más allá de su planeta de origen. El día que la Tierra declaró la guerra había marcado el final de un capítulo en la historia de la humanidad. Pero también había marcado el comienzo de algo más grande. Los primeros pasos de la humanidad en un universo vasto, complejo y a veces peligroso. Pero darían esos pasos erguidos, íntegros y sin miedo.